Hola a todos, bienvenidos al canal. En este vídeo les voy a contar qué son las capas 1 y 2 de Bitcoin y cuáles son sus diferencias. Pero antes de empezar les quiero decir que no soy un asesor financiero y la información que les voy a mostrar no es sugerencia de inversión. Ahora sin más demora los dejo con la siguiente pregunta. En el contexto de Bitcoin, la capa 1, también conocida como capa base o blockchain base, se refiere a la red original y principal de Bitcoin. Es la fundación sobre la que se asienta toda la infraestructura de Bitcoin, donde se registran todas las transacciones, se valida su funcionamiento y se crean nuevos Bitcoins mediante la minería. Descentralizada, la capa 1 de Bitcoin no está controlada por ninguna entidad central, como un banco o gobierno. En cambio, se mantiene por una red global de computadoras distribuidas que ejecutan el software Bitcoin. Transparente, todas las transacciones de Bitcoin se registran públicamente en la cadena de bloques, lo que significa que son visibles para cualquier persona. Esto hace que la red sea transparente y resistente a la manipulación. Segura, la capa 1 de Bitcoin está protegida por criptografía robusta, lo que la hace muy resistente a fraudes y ataques cibernéticos. Inmutable. Una vez que una transacción se registra en la cadena de bloques de Bitcoin, no se puede modificar ni revertir. Permisiva, cualquiera puede unirse a la red Bitcoin y participar en la validación de transacciones o en la minería de nuevos Bitcoins. La capa 1 de Bitcoin funciona mediante un proceso llamado consenso distribuido. En este proceso, las computadoras de la red trabajan juntas para verificar y validar las transacciones. El resultado de este proceso se registra en la cadena de bloques, que es un registro público e inmutable de todas las transacciones de Bitcoin. La capa 1 es la base fundamental del ecosistema de Bitcoin y juega un papel crucial en su funcionamiento. Registro de transacciones. Cada transacción de Bitcoin se registra en la cadena de bloques, creando un registro público e inmutable de todas las transferencias. Esto permite a todos verificar el saldo de cada cuenta de Bitcoin y asegurarse de que no se gasten Bitcoins que no existen. Validación de transacciones. Las computadoras de la red, llamadas nodos, trabajan juntas para verificar y validar las transacciones, asegurando que solo se gasten Bitcoins válidos y se prevengan fraudes. Crea nuevos Bitcoins. Un proceso llamado minería se utiliza para crear nuevos Bitcoins. La minería implica resolver problemas matemáticos complejos y agregar nuevos bloques a la cadena de bloques. Los mineros son recompensados con nuevos Bitcoins por su trabajo. Si bien la capa 1 de Bitcoin ofrece un alto nivel de seguridad y descentralización, también tiene algunas limitaciones. Escalabilidad. La capacidad de la red para procesar transacciones es limitada, lo que puede generar congestión y tarifas de transacción elevadas durante periodos de alta demanda. Velocidad de transacción. La velocidad de procesamiento de las transacciones puede ser lenta, especialmente en comparación con otras redes de criptomonedas más nuevas. Es por estas limitaciones que han surgido las soluciones de capa 2 para Bitcoin. Las capas 2 de Bitcoin, también conocidas como soluciones de segunda capa, son protocolos construidos sobre la red principal de Bitcoin, capa 1, con el objetivo de abordar problemas de escalabilidad, velocidad y costo de las transacciones. La red Bitcoin original, debido a su diseño descentralizado y seguro, tiene un límite en la cantidad de transacciones que puede procesar por segundo. Esto puede ocasionar congestionamiento en la red, especialmente durante periodos de alta demanda, lo que se traduce en transacciones más lentas y tarifas más altas. Las soluciones de capa 2 buscan resolver estos problemas procesando las transacciones fuera de la cadena principal de Bitcoin y solo registrando el resultado final en la capa 1. Esto permite aumentar la capacidad de la red, reducir las tarifas y mejorar la velocidad de las transacciones. Las soluciones de capa 2 utilizan diferentes mecanismos para procesar las transacciones fuera de la cadena principal. Algunos ejemplos comunes incluyen canales de pago. Los canales de pago son como túneles privados entre dos usuarios. Las transacciones se realizan fuera de la cadena y solo se registran en la cadena principal cuando se cierra el canal. Esto permite una gran cantidad de transacciones rápidas y de bajo costo. Redes laterales. Las redes laterales son cadenas de bloques separadas que están vinculadas a la cadena principal de Bitcoin. Las transacciones se realizan en la cadena lateral y luego se registran en la cadena principal de forma periódica.
Soluciones de firma fuera de la cadena. Estas soluciones utilizan firmas criptográficas para validar las transacciones fuera de la cadena. Esto permite que las transacciones se verifiquen sin necesidad de incluirlas en la cadena principal. Las capas 2 de Bitcoin ofrecen varios beneficios, incluyendo mayor escalabilidad. Las soluciones de capa 2 pueden procesar muchas más transacciones por segundo que la cadena de bloques principal de Bitcoin, lo que permite que la red Bitcoin sea más escalable y pueda atender a más usuarios. Transacciones más rápidas. Las transacciones en las soluciones de capa 2 son generalmente mucho más rápidas que las transacciones en la cadena de bloques principal de Bitcoin, lo que las hace más convenientes para los usuarios. Tarifas más bajas. Las tarifas de transacción en las soluciones de capa 2 son generalmente mucho más bajas que las tarifas de transacción en la cadena de bloques principal de Bitcoin, lo que las hace más accesibles para los usuarios. Privacidad. Algunas soluciones de capa 2 ofrecen mayor privacidad para las transacciones. Flexibilidad. Permiten la implementación de nuevas funcionalidades y casos de uso que no son posibles en la capa 1. Las capas 2 de Bitcoin también presentan algunos riesgos, como seguridad. Las soluciones de capa 2 son sistemas relativamente nuevos y podrían tener vulnerabilidades de seguridad que aún no se han descubierto. Centralización. Algunas soluciones de capa 2 podrían ser más centralizadas que la red Bitcoin original. Complejidad. La implementación y el uso de algunas soluciones de capa 2 pueden ser más complejas que la simple utilización de la red Bitcoin. Dependencia. Dependen de la seguridad y estabilidad de la red Bitcoin de capa 1. Algunos ejemplos populares de soluciones de capa 2 de Bitcoin incluyen: Lightning Network es una red de canales de estado que permite transacciones de Bitcoin rápidas y de bajo costo. Estoc es una red lateral que permite contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas, dApps, en Bitcoin. RSK es una red lateral que permite contratos inteligentes y dApps en Bitcoin, y está pegada a la cadena de bloques principal de Ethereum. Las soluciones de capa 2 de Bitcoin todavía están en una fase de desarrollo relativamente temprana, pero han experimentado un crecimiento significativo en los últimos años y están ganando popularidad rápidamente a medida que la red Bitcoin enfrenta desafíos de escalabilidad. Existen varias soluciones de capa 2 disponibles en la actualidad, y se están desarrollando nuevas soluciones constantemente. Se espera que desempeñen un papel importante en el futuro de Bitcoin, ya que permiten que la red sea más escalable, rápida y accesible para los usuarios. La capa 1 de Bitcoin es la columna vertebral sobre la que se basa toda la criptomoneda. Es una red descentralizada, transparente, segura y permisiva que permite el registro, validación y creación de Bitcoins. Sin embargo, tiene limitaciones de escalabilidad y velocidad, lo que ha impulsado el desarrollo de soluciones de capa 2 para mejorar la eficiencia de la red. Las capas 2 de Bitcoin son una tecnología prometedora que puede ayudar a resolver algunos de los desafíos de escalabilidad y costo de la red Bitcoin. Sin embargo, es importante investigar cuidadosamente y ser consciente de los beneficios y los riesgos potenciales antes de usar cualquier solución de capa 2. Y hasta aquí llegamos por hoy. En próximos vídeos profundizaremos en la minería de Bitcoin. Gracias por ver el vídeo. Si tienen alguna duda, no duden en dejármela en los comentarios, y si les pareció interesante, dale me gusta y suscríbanse al canal, para ver más contenido sobre criptomonedas. Los espero en el próximo.